muchachos, somos en el Parco de Luxemburgo con mucha vegetación. Yo quiero hacer una video particular sobre una cosa que es aquí, que es los apicultores. Se llama ruche, el ruche de Luxemburgo. Es una particularidad porque ve las pequeñas casas que puede ver, es las casas de las avaras. Las varas que se van sobre las flores para hacer el miel. Y es una particularidad de París porque tenemos aquí una escuela especial para aprender cómo se marcha estas pequeñas casas, cómo se marchan los avaras, cómo es el miel, cómo podemos hacer vivir estos insectos. Y eso es muy importante porque los avaras están muy útiles para tener todos los frutos, toda la agricultura, todas las cosas. Un día, si yo tengo el tiempo, yo voy a estudiar ese para también ver cómo es posible de hacer élevage de avaras y para tener un poco de miel. Y también las avaras están muy útiles por todo el mundo porque la agricultura cuenta mucho sobre ese. Hola muchachos, tomamos un café con vanilla. Entonces yo voy a explicar cómo se juega el juego de las pétanques. Es muy simple. Eso es el cochonet. Se llama cochonet, la más pequeña posible. Y las pulas de plástico. Con bolas de plástico o de R. Y lo más, por ejemplo, yo hice ese. Yo soy más cerca. Un otro. No. Y el tercer, voilà, está más cerca. Vania va a jugar de su lado. El que esté más cerca de la bola blanca es el que va a ganar. Sí. A ver. Allez, no. Vas-y, Vania. Dos. No. Allez, tres. Ay, ya perdí. No. Yo gano porque ese es más cerca de la pequeña blanca. Es el mismo cosa la pétanque. Y tiene concursos siempre. Este juego viene del sur de Francia. Todas las personas del sur de Francia vienen en Luxemburgo para jugar a las pétanques. Es un juego muy familiar, es una tradición que tiene como 1000 años. Desde 1000 años la gente viene aquí para jugar a los boules de pétanque. El principio, como explico, es muy simple. Aquí en el Luxemburgo es la Estatua de la Libertad, porque es de aquí que el escultor regaló este modelo que le va a ser muy útil para hacer la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Pero el modelo, la mujer, la Estatua de la Libertad, es una francesa. También aquí es una estatua que me hace mucho reír, porque mira, aquí es el dios Bacchus. El dios que tú ves acá se llama Bacchus, es el dios del vino, dios de todos los vinos, de todas las fiestas. Y aquí todo el mundo atrae de cargar Bacchus para transportar como un héroe. Y tiene muchas personas que atraen de cargar Bacchus. Porque Bacchus, donde va Bacchus, todo el mundo hizo la fiesta, siempre. Y pasa su vida a tomar vino. Y Bacchus está siempre perseguido, es un dios de Grecia antigua. Pero Bacchus, como hizo siempre la fiesta, está todo el tiempo pasando en muchos lugares porque hay otro dios que está muy serioso, que no le gustan y que siempre se corre después de él. Y aquí también es un lugar muy famoso porque es aquí que juegan los personas de échecs como ese. Todo joven también viene aquí para jugar a los échecs. Mira. Aquí también es posible de jugar a tenis. Por eso el Parque de Luxemburgo es muy rico en oportunidades diferentes para disfrutar de muchas cosas. Hay de todo, familia, joven, personas antiguas que quieren disfrutar de la vida. Hay de todo, es un lugar muy tranquilo,
muy relaxante. También aquí es un cita por los personas enamorados, los juventud de la... Alors, Vanilla me dice que antiguas no es conveniente, es más adultas, cosas como así. Muchas gracias, hasta pronto, muchas gracias por todos los comentarios, me hice mucho buenas cosas a mi corazón y yo voy a hacer otras videos para vosotros.